Le fui infiel a mi esposa con 3 enfermeras del hospital. Hola Reddit, no sé si este es el lugar correcto para contar mi historia, pero llevo semanas leyendo publicaciones aquí y siento que necesito escribir lo que me pasó, o mejor dicho, lo que yo mismo provoqué. Sé que muchos me van a juzgar y que lo que hice es indefendible. Tal vez otros encuentren matices en mis decisiones. No sé, solo quiero dejarlo por escrito, como una confesión y quizá como un intento de ordenar mis pensamientos. Soy médico, un cirujano general con más de 10 años de experiencia. Siempre soñé con esta profesión desde que era un niño. Para mí, ser doctor era más que un trabajo, era una identidad, una misión. Detrás de esa bata blanca estaba el reconocimiento, el prestigio, la validación de mi familia que nunca creyó en mí. Y, por encima de todo, estaba ella, mi esposa. La conocí en la universidad, cuando yo apenas empezaba mi residencia. Ella estudiaba arquitectura. Era brillante, creativa, llena de proyectos. Yo estaba agotado de mis turnos, mis noches sin dormir, mi cuerpo al borde del colapso. Y, sin embargo, ella aparecía con una sonrisa, con un café en la mano, dispuesta a escucharme hablar de cirugías que apenas entendía. Su nombre lo voy a mantener en el anonimato, pero puedo decirles que fue la primera persona en creer de verdad en mí. No les voy a mentir, yo era un desastre. No tenía dinero, apenas sobrevivía. Vivía en un apartamento compartido con otros residentes. Y ella, en cambio, era organizada, responsable, alguien con futuro. No sé cómo, pero decidió apostar por mí. A los 2 años de relación nos casamos, en una ceremonia sencilla, porque yo no podía darle más. Aún recuerdo cómo me pidió que no me preocupara por lo material, que lo único que quería era estar conmigo. Con el tiempo llegaron los hijos. 2. Un niño y una niña. Ella dejó su carrera cuando nació el primero. Dijo que lo hacía porque alguien tenía que encargarse de la casa, porque yo estaba absorbiendo turnos dobles en el hospital, porque la crianza era demandante. Yo no lo pedí directamente, pero tampoco lo impedí. En silencio, agradecí que lo hiciera, aunque en el fondo sabía que estaba sacrificando más que tiempo, estaba abandonando una parte de sí misma. Durante años pensé que teníamos un matrimonio sólido. Ella se encargaba de todo, los niños, la casa, mis comidas, incluso me ayudaba a repasar casos complejos. Yo llegaba rendido y lo único que hacía era dormir, comer, volver al hospital. Mis hijos crecían y yo apenas los veía. Y ahí, en ese ritmo acelerado y casi inhumano, empezó a entrar el veneno de la tentación. La primera enfermera con la que me involucré fue Laura. Recuerdo que era nueva en el hospital, con apenas un par de años de experiencia. Trabajaba en quirófano, siempre pendiente de mis movimientos, anticipándose a lo que yo necesitaba. Era eficiente, rápida, inteligente. Y sobre todo, me hacía sentir admirado. No era solo que respetara mi trabajo, sino que lo glorificaba. Doctor, usted es brillante, me decía cada vez que terminábamos una cirugía complicada. Y aunque sonara superficial, esas palabras eran un bálsamo para alguien que en casa solo recibía quejas sobre mi ausencia. No culpo a mi esposa. Ella tenía todo el derecho de reclamarme. Yo era un fantasma en mi propia casa. Pero en ese momento, en medio de esa dinámica, escuchar elogios y sentirme visto por alguien más fue como una droga. Comenzamos con conversaciones casuales, luego caféis después de turno, hasta que, inevitablemente, cruzamos la línea. No entraré en detalles explícitos porque no quiero hacer de esto un relato morboso, pero sí puedo decir que fue la primera vez que traicioné a la mujer que lo había dejado todo por mí. Al principio me convencí de que no era grave, que era solo algo pasajero, un escape del estrés. Me decía a mí mismo que no iba a afectar a nadie, que nadie lo sabría. Pero estaba equivocado. Desde el momento en que crucé esa línea, algo dentro de mí cambió. Empecé a justificar lo injustificable. Mi esposa sospechaba que algo pasaba, aunque nunca lo dijo directamente. Me preguntaba por qué llegaba más tarde de lo normal, por qué me veía con el celular en la mano contestando mensajes a altas horas de la noche. Yo siempre tenía una excusa, una cirugía de emergencia, un paciente complicado, una junta médica. Ella quería confiar en mí. Quería creer que su sacrificio tenía sentido. Y yo me aproveché de esa confianza. Laura y yo estuvimos involucrados por casi un año. Pero como toda relación prohibida, comenzó a deteriorarse. Ella empezó a pedirme más tiempo, más atención, más compromiso. Quería que yo dejara a mi esposa. Y ahí me asusté. Yo no tenía el valor de hacer eso. Mi matrimonio era mi fachada, mi estructura social, lo que me daba respeto. No quería perderlo todo. Así que terminé con Laura, de la manera más cobarde posible, simplemente me alejé. Pensé que ese sería el final.
que había aprendido la lección, que nunca más volvería a poner en riesgo a mi familia. Y durante unos meses, traté de recuperar lo que tenía en casa. Intenté estar más presente, llevar a los niños al colegio, invitar a mi esposa a cenar. Pero la verdad es que, en el fondo, yo ya estaba contaminado. La infidelidad había abierto una puerta que no podía volver a cerrar. Y así llegó la segunda enfermera, Marcela. Marcela era distinta. No era aduladora como Laura, sino desafiante. Me cuestionaba, me hacía sentir que debía demostrar mi valor. Al principio me molestaba, pero después me enganchó. Era como un juego de poder en el que yo quería salir vencedor. Ella sabía perfectamente lo que hacía, se acercaba, se alejaba, me mantenía en un estado de tensión constante. Y yo, que debía ser un hombre maduro y responsable, me comportaba como un adolescente buscando aprobación. Lo que pasó con Marcela fue más intenso y breve. Apenas unos meses. Ella era más reservada, menos exigente en cuanto a compromisos. Y yo, que venía de un matrimonio desgastado y de una relación secreta que me había consumido, me aferré a esa dinámica como si fuera aire fresco. Mi esposa seguía sin saber nada, aunque cada vez se notaba más distante. Ella había dejado de pedirme explicaciones y eso me dolía más que sus sospechas. Era como si hubiera renunciado a la idea de tenerme realmente en su vida. Los niños seguían creciendo. Yo me perdía sus partidos, sus presentaciones escolares, sus pequeñas victorias. Y cada vez que mi esposa me reclamaba, yo respondía con evasivas. Estoy salvando vidas, no me puedes pedir que esté en todo. Así justificaba mis ausencias, sin darme cuenta de que estaba destruyendo la vida de quienes decían amarme. Con Marcela aprendí que podía seguir traicionando sin que nada explotara en mi cara. Nadie en el hospital decía nada. Mis colegas hacían la vista gorda, y yo me sentía intocable. Y esa sensación de impunidad me llevó al error más grande de todos, la tercera enfermera. Ella se llamaba Daniela. Daniela no era como las demás. Tenía algo distinto. Una mezcla de dulzura y ambición. Escuchaba mis quejas, mis frustraciones, mis miedos. Me hacía sentir comprendido, como si ella fuera la única que de verdad veía quién era detrás de la bata. Con ella no se trataba de elogios ni de juegos de poder, se trataba de intimidad emocional. Y eso fue lo que me atrapó. Mientras con las dos anteriores siempre tuve un pie dentro de mi matrimonio, con Daniela empecé a imaginarme un futuro fuera de él. Y ese fue el verdadero punto de quiebre. Mi esposa seguía sin trabajar, dedicada a los niños, cada vez más cansada, más desgastada. Yo la miraba y, en lugar de admirar su sacrificio, sentía que me asfixiaba. Me decía a mí mismo que ya no era feliz con ella, que habíamos cambiado, que no teníamos nada en común. Y en lugar de asumir mi responsabilidad, decidí culparla. El primer capítulo de mi historia termina aquí, en el momento en que me doy cuenta de que Daniela no era solo una aventura más. Era la excusa que necesitaba para justificar lo que estaba a punto de hacer para abandonar a mi esposa, la mujer que dejó su carrera, sus sueños y su vida por cuidar de mis hijos y sostener mi hogar. No sé cómo explicarlo. No sé si fue egoísmo, cobardía o una mezcla de ambas. Pero en ese instante, frente a Daniela, me convencí de que tenía derecho a buscar mi felicidad, aunque eso significara destrozar la vida de quienes habían creído en mí. Y ese fue solo el comienzo. Cuando escribí la primera parte de esta confesión, muchos podrían pensar que todavía estaba a tiempo de recapacitar, de detenerme antes de cometer el error más grande de mi vida. La verdad es que, cuando Daniela entró en mi vida, yo ya había cruzado demasiados límites invisibles. Había normalizado la mentira, la doble vida, el engaño. Y aunque quisiera presentarme aquí como alguien que fue víctima de las circunstancias, sé que no lo fui. Todo lo que pasó después fue decisión mía. Daniela apareció como un reflejo de lo que yo sentía que me faltaba. Ella era joven, con ambiciones claras, con energía y una atención que yo ya no percibía en casa. Se interesaba por mis jornadas en el hospital, me escuchaba hablar de cirugías, de casos clínicos, de las tensiones con mis colegas. Y, a diferencia de mi esposa, no me reclamaba por mis ausencias. Al contrario, celebraba mi dedicación, me decía que era admirable que entregara tanto a la medicina. Yo me convencí de que esa era la diferencia fundamental. Mi esposa había dejado de verme como un hombre con un propósito, y Daniela me devolvía esa identidad. Me repetía a mí mismo que no era una traición, que en realidad era un nuevo comienzo. Pero era mentira. En el fondo sabía que estaba traicionando no solo a mi esposa, sino también a mis hijos y a mí mismo. La relación con Daniela empezó a crecer en secreto. Los cafés después de turnos se volvieron cenas, las conversaciones de pasillo se convirtieron en largas llamadas nocturnas. Ella me hacía sentir vivo, como si tuviera 20 años menos. Y yo,
Cegado por esa sensación, empecé a distanciarme cada vez más de mi casa. Mi esposa, aunque ya no preguntaba tanto, notaba la distancia. Me recibía con silencio. Preparaba la cena, atendía a los niños, y yo apenas cruzaba palabras con ella. Había una barrera invisible entre nosotros. A veces me miraba con ojos cansados, como esperando que yo dijera algo, que hiciera un esfuerzo. Pero yo no lo hacía. Me refugiaba en el celular, en las excusas, en el argumento de que estaba agotado. Lo más doloroso fue con mis hijos. El mayor empezó a notar mi ausencia de manera más clara. Tenía partidos de fútbol a los que nunca fui, tareas que nunca revisé, conversaciones que nunca tuve. Recuerdo una vez que me dijo: «Papá, ¿vas a venir a verme jugar esta vez o vas a estar en el hospital?». Y yo, sin pensarlo, respondí: «Tengo trabajo, hijo, no puedo prometer nada». Esa noche me odié a mí mismo, pero al día siguiente estaba de nuevo con Daniela, sintiéndome importante. Mi esposa intentó varias veces rescatar lo poco que quedaba. Me proponía que hiciéramos un viaje en familia, que cenáramos juntos sin teléfonos, que buscáramos terapia de pareja. Yo siempre encontraba una excusa para negarme. No tengo tiempo, no es necesario, todo está bien. Y cada una de esas negativas fue clavando más distancia entre nosotros. Con Daniela, en cambio, todo parecía sencillo. Me reía, conversaba, me sentía ligero. Claro, porque no había responsabilidades. No había cuentas que pagar, hijos que criar, tareas domésticas que enfrentar. Ella era mi escape perfecto de la realidad, y poco a poco, ese escape se convirtió en mi verdad. Hubo un día que lo cambió todo. Estábamos en el hospital, después de una cirugía complicada. Daniela me buscó en la sala de descanso y me dijo: «Doctor, ¿qué es lo que realmente quiere?». Me quedé en silencio. No sabía qué responder. Ella continuó: «No puede vivir en dos mandos todo el tiempo. Algún día su esposa lo va a descubrir, y entonces no va a tener ni a ella ni a mí». Esas palabras se me quedaron grabadas. Daniela no quería ser la otra. Quería ser la única. Y yo, en lugar de sentir miedo, sentí un extraño alivio. Como si al fin alguien me diera permiso para abandonar la carga que representaba mi matrimonio. Esa noche llegué a casa y miré a mi esposa. Estaba en la cocina, con las manos enrojecidas de tanto lavar platos, con los niños corriendo a su alrededor. Y yo no vi sacrificio ni amor. Vi un peso, algo de lo que quería huir. Es cruel decirlo, pero así lo sentí en ese momento. Pasaron semanas hasta que tomé la decisión. No fue un arrebato, fue un proceso de desgaste constante. Dejé de dormir en la misma cama, empecé a llegar aún más tarde, a veces no llegaba en absoluto. Y cuando al fin me senté frente a ella para hablar, supe que no había vuelta atrás. Recuerdo perfectamente esa conversación. «Necesito hablar contigo», le dije, mientras los niños dormían. «¿Qué pasa?», preguntó ella, con una calma que me dolió. «Ya no soy feliz. No puedo seguir así». No mencioné a Daniela. No tuve el valor. Solo hablé de infelicidad, de distancia, de falta de conexión. Palabras vacías que escondían la verdad. Ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Yo dejé todo por ti. Dejé mi carrera, mis sueños, mi vida entera para cuidar de esta familia. Y ahora me dices que no eres feliz». No supe qué responder, porque todo lo que decía era cierto. Ella había cargado con el peso de todo mientras yo perseguía mi ego. Y aún así, no me detuve. La separación fue devastadora. Ella quedó con los niños, con la casa, con una vida que había girado siempre en torno a mí que de pronto se desmoronaba. Yo me fui con Daniela, convencido de que había hecho lo correcto, que merecía buscar mi felicidad. Los primeros meses fueron como una luna de miel. Vivíamos juntos, compartíamos tiempo, me sentía joven y renovado. En el hospital, algunos sabían lo que pasaba, pero nadie me confrontó. Mis colegas murmuraban, pero yo me sentía intocable. Daniela me repetía que había tomado la mejor decisión, que ahora podía enfocarme en lo que realmente importaba. Pero la verdad, aunque intentaba ocultarla, era que había dejado atrás un rastro de destrucción. Mis hijos me miraban con resentimiento. Mi esposa, mi exesposa, debería decir, tuvo que buscar trabajo de nuevo, empezar de cero después de años dedicada al hogar. Y aunque me lo negaba a mí mismo, cada vez que los veía, una parte de mí se llenaba de culpa. Daniela, por su parte, no era un refugio eterno. Con el tiempo, comenzaron las discusiones. Ella quería más de mí, más atención, más planes de futuro. Y yo, que había huido de un matrimonio lleno de responsabilidades, me encontraba ahora en otra relación que poco a poco empezaba a pedirme lo mismo. La diferencia era que con ella no tenía hijos de por medio,
pero la dinámica era similar: expectativas, exigencias, compromisos. Me sorprendí a mí mismo comparándola con mi exesposa, recordando lo paciente que ella era, lo organizada, lo dedicada. Daniela era apasionada, sí, pero también demandante, y a veces inmadura. Y aunque yo no lo decía en voz alta, esas comparaciones me atormentaban. No obstante, seguía convenciéndome de que había hecho lo correcto. En público decía que por fin era feliz, que había encontrado a alguien que me entendía. En privado, las dudas me comían. Con mis hijos la relación se volvió distante. El mayor dejó de hablarme durante meses. La pequeña aún buscaba mi cariño, pero con reservas, como si temiera que en cualquier momento también la dejara. Yo intentaba compensarlos con regalos, con salidas ocasionales, pero sabía que nada podía reemplazar mi ausencia diaria. Mi exesposa, con una dignidad que no merecía, nunca me prohibió verlos, pero su mirada era suficiente para recordarme lo que había hecho. Cada vez que la veía recoger a los niños del colegio, trabajando hasta tarde, resolviendo todo sola, entendía que la había destruido. Y aún así, no daba marcha atrás. Daniela era ahora mi vida. Y yo repetía, casi como un mantra, que estaba feliz. Pero la felicidad no era tan plena como la imaginaba. Era más una calma aparente, un escape de la rutina que me había asfixiado, pero no un verdadero estado de paz. Lo irónico es que en el hospital seguía siendo admirado. Mis pacientes me agradecían, mis colegas me respetaban profesionalmente. Afuera, yo era un hombre exitoso, un cirujano con prestigio. Pero en casa, en lo personal, era un hombre roto, dividido entre la culpa y la necesidad de mantener la farsa de que había tomado la mejor decisión. Si en el primer capítulo conté cómo empecé a cruzar la línea, en este segundo puedo decir que ya no había vuelta atrás. Había destruido mi matrimonio, había herido a la mujer que me había dado todo, y había marcado para siempre la vida de mis hijos. Y lo hice convencido de que era por mi felicidad. Perfecto. Entonces ajustamos. Capítulo 1, 3000 palabras, ya lo tienes. Capítulo 2, 3000 palabras, ya lo tienes. Capítulo 3, final, ahora lo haré con 1000 palabras, para cerrar bien la historia. Este último capítulo será la reflexión final del doctor en formato de post-edit. Contará cómo es su vida actual con Daniela, lo que siente realmente sobre su exesposa y sus hijos, su felicidad, que no es tan plena como esperaba, la confesión sincera de su culpa y dudas. Escribo este último capítulo sabiendo que muchos de ustedes me van a odiar, otros quizás sientan lástima. Yo mismo no sé cómo definirme: soy un hombre que buscó su felicidad a cualquier costo o un cobarde que destruyó todo lo que valía en su vida. Tal vez soy ambas cosas. Hoy vivo con Daniela. Compartimos un apartamento moderno, pequeño pero suficiente para dos. No hay juguetes tirados en el suelo, no hay platos acumulados de niños que nunca quise atender, no hay llantos nocturnos que interrumpan el sueño. Es un ambiente silencioso, ordenado. Y sí, a veces me digo que esto es lo que siempre quise: calma, compañía adulta, alguien que me escucha sin reclamarme cada minuto. Daniela sigue trabajando en el hospital, aunque ahora la gente nos mira con otra cara. Los rumores corrieron, y aunque nadie nos lo dice directamente, sé que muchos piensan que ella fue la destructora de un hogar. Ella lo maneja con naturalidad, como si no le importara. Yo, en cambio, lo siento como un juicio silencioso cada vez que camino por los pasillos. Mi exesposa rehizo su vida de la manera más digna posible. Consiguió trabajo en un estudio de arquitectura, aunque empezar de cero no fue fácil. Sus padres la ayudaron, mis propios suegros a quienes yo decepcioné profundamente. La admiro, aunque no lo merezca. Nunca la he visto hablar mal de mí frente a los niños. Nunca ha usado el lense como arma. Y esa grandeza me duele más que cualquier reproche. Con mis hijos, la relación es frágil. Los veo cada 2 semanas. El mayor, ya adolescente, me recibe con monosílabos. Sus ojos están llenos de reproche. Lo entiendo, fui el padre ausente primero, y luego el padre que se fue definitivamente. La pequeña es más abierta, me abraza, pero siento que hay una distancia invisible. Es como si supiera, instintivamente, que yo ya no pertenezco del todo a su mundo. Cuando estoy con ellos, trato de ser el mejor padre posible. Los llevo a comer, los ayudo con tareas, les compro cosas. Pero en el fondo sé que es compensación. No estuve en sus momentos importantes. No estuve cuando mi esposa se desvelaba cuidándolos con fiebre. No estuve en sus cumpleaños, ni en sus victorias escolares. Y eso no lo puedo reparar con regalos. Daniela a veces me dice que tengo que dejar de martirizarme, que lo hecho está hecho, que ahora tengo que disfrutar lo que construimos. Pero las noches son largas, y cuando la casa se queda en silencio,
Mi mente me lleva de vuelta a esa cocina donde mi esposa me dijo, dejé todo por ti, y ahora me dices que no eres feliz. Esa frase me persigue como un eco interminable. Soy feliz con Daniela, en cierto modo. Hay risas, hay conversaciones, hay momentos de complicidad, pero no es una felicidad completa. Es como una manta que cubre el frío solo a medias. Me hace sentir acompañado, sí, pero también me recuerda constantemente lo que dejé atrás. Porque el pasado no desaparece, lo arrastro conmigo todos los días. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera elegido distinto. Si en lugar de buscar escapes hubiera enfrentado mis vacíos, si hubiera aceptado la terapia de pareja, si hubiera recordado que la mujer que estaba conmigo había sacrificado su vida por mí. Tal vez hoy tendría un hogar cansado, sí, con discusiones, con rutinas pesadas, pero también con hijos que me respetaran y una esposa que siguiera creyendo en mí. En lugar de eso, me quedé con una versión reducida de lo que creía que era la felicidad. Y lo más irónico es que ahora, incluso cuando digo en voz alta que soy feliz, siento que lo digo más para convencerme a mí mismo que a los demás. He leído en este foro muchas historias de personas que fueron engañadas y destruidas por decisiones como las mías. Y ahora, al escribir la mía, entiendo que los infieles también pagamos un precio. Tal vez no sea tan visible como el de quienes fueron abandonados, pero está ahí un vacío que nunca se llena, una culpa que nunca se apaga, un recuerdo constante de que la felicidad que elegimos está construida sobre ruinas. No sé qué me depara el futuro. Quizá algún día Daniela me deje, quizá yo mismo repita el ciclo y busque otra excusa para escapar. O quizá aprenda a aceptar lo que tengo y vivir con las consecuencias. Lo único que sé es que el hombre que era hace 10 años, el que soñaba con ser un gran doctor, con formar una familia y honrar a la mujer que lo apoyó, ya no existe. Lo maté yo mismo con cada mentira, con cada ausencia, con cada traición. Y ahora lo único que me queda es vivir con lo que elegí.